Las luces fluorescentes del nivel 5 de procesamiento de residuos proyectaban un brillo enfermizo sobre la maquinaria sucia. Parpadeaban y se apagaban cada pocos minutos, sumergiéndome en una oscuridad breve que me paraba el corazón antes de esforzarse por volver a la vida. Típico. Todo aquí abajo estaba en las últimas, igual que los pobres desgraciados condenados a trabajar en las entrañas de este cascajo oxidado. Otro parpadeo, otra caída en la penumbra, y golpeé el panel de control de las luces con el puño. Respondió con una lluvia de chispas y otro episodio de oscuridad. Maldije en voz baja. No es que nadie pudiera oírme sobre el rechinar y gemir de las compactadoras. Habían pasado 300 ciclos desde que dejamos la Tierra, o eso decían. 300 ciclos de esto. Soy Dustin, aunque la mayoría en la nave me llama chatarra. Un nombre que me he ganado. No es que me importe. Por aquí, los títulos son tan útiles como tetas en un toro. Yo manejo la gestión de residuos aquí abajo. No es un trabajo glamoroso, pero es mío. Conozco cada tubería, cada conducto, cada engranaje moledor y cada fuga. El nivel 5 es un lugar donde lo que se descarta es el rey. Miré hacia la boca de la compactadora principal, sus masivos émbolos hidráulicos subiendo y bajando, aplastando los desechos de la colonia del vacío en cubos ordenados y manejables. No era solo basura física en realidad. Eran los restos desechados de vidas, el detrito de una sociedad que se consume lentamente a sí misma. Los botas brillantes de arriba, en sus sectores prístinos, les gusta fingir que todo estaba bien, ordenado, eficiente. Ellos nunca veían este lado de las cosas. Tiraban de la cadena y se olvidaban. Pero yo lo veía. La proteína sintética sin comer, las baratijas rotas, los bordes deshilachados de una sociedad estirada hasta el límite. Los botas estarían mejor preparados para este viaje si lo hicieran. Habían pasado, ¿qué? ¿30 ciclos? 30 ciclos desde mi incidente. 30 ciclos desde que me volví tocado por el vacío. Eso era lo que decían, al menos. Una etiqueta bonita y ordenada para algo que no entendían y no querían entender. Un momento estaba en una inspección de rutina, en una esclusa de desechos, y al siguiente, bueno, lo siguiente fue un borrón. Un dolor ardiente, un destello cegador de luz que vino de la nada, como mirar al corazón de una estrella moribunda, y luego oscuridad. Me encontraron inconsciente, desplomado en el suelo, mi ojo izquierdo blanco y lechoso, inútil. Mi meñique había desaparecido, se había esfumado. Nunca me contaron qué pasó. Los doctores me pincharon, me palparon y realizaron sus escáneres. Luego me dieron de alta y me devolvieron aquí abajo con una palmadita en la espalda y un frasco lleno de analgésicos, refunfuñando sobre el estrés y la exposición prolongada al aire reciclado. Pero yo sabía que era más que eso. Se sentía como si una parte de mí hubiera sido arrancada, reemplazada por algo más, algo frío, vacío. A veces, cuando la nave estaba en silencio, lo sentía. Una sensación extraña, como un miembro fantasma que aún duele, un vacío que gritaba por ser llenado. Los doctores lo llamaron dolor fantasma. Me recetaron unas pastillas y me dijeron que volviera al trabajo. Pastillas que me embotaban y nublaban mis pensamientos, pastillas que dejé de tomar hace semanas. Prefería la claridad afilada del dolor a su neblina sorda. Necesitaba mantenerme alerta, especialmente ahora, especialmente con la forma en que las cosas estaban cambiando. Últimamente había empezado a notar cosas, pequeñas cosas al principio, anomalías en la corriente de desechos, un residuo negro, viscoso, que se aferraba a las paredes de la compactadora, una sustancia que no estaba en ningún inventario. Se movía de forma casi imperceptible, contrayéndose y expandiéndose como algo vivo. Resistía los protocolos de limpieza normales, aferrándose obstinadamente a las superficies y emitiendo un olor acre que me picaba en las fosas nasales y me hacía llorar los ojos. Lo había reportado, por supuesto. Llené los formularios correspondientes, como un buen trabajador. Nash, mi capataz,
un hombre de la compañía hasta la médula. Se rió y me dijo que dejara de husmear en la maldita basura. Dijo que probablemente era solo un lubricante nuevo que estaban usando los ingenieros, o un subproducto de los tanques de algas que volvían a fallar. Pero yo sabía que era algo más. Me había pasado la vida aquí abajo, con los codos metidos en los desechos de esta nave, y sabía que esto no era normal. Un temblor, como el estremecimiento de una bestia muerta, se abrió paso a través de las suelas de mis botas, haciendo vibrar los empastes sueltos de mis dientes. No era el retumbar habitual de los generadores de energía de punto cero. Esto era diferente, más errático, como el latido del corazón de una bestia masiva agonizante. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez permaneciendo apagadas durante 10 segundos completos. 10 segundos de oscuridad absoluta, llenos solo por el movimiento de la compactadora y el frenético martilleo de mi propio corazón. Cuando finalmente volvieron a encenderse, lo vi otra vez. Una mancha oscura extendiéndose por el suelo, un charco de esa misma sustancia negra y viscosa. Esta vez era más grande y se estaba moviendo, fluyendo hacia el tubo de drenaje principal, desafiando la gravedad como si una fuerza invisible la atravesara. Definitivamente no era un lubricante. Agarré una herramienta de limpieza resistente, una manguera de alta presión utilizada para desinfectar los conductos de desechos, y me acerqué a la mancha que se extendía con cautela. Reaccionó a mi presencia, los bordes ondulando, la tensión superficial cambiando, volviéndose casi como un espejo. Apunté la manguera a la mancha y apreté el gatillo. El chorro a la alta presión golpeó la sustancia, pero en lugar de arrastrarla, pareció energizarla. El residuo se expandió rápidamente, lanzándose como un tentáculo que golpeó el panel de control de la compactadora. La maquinaria se estremeció, el émbolo hidráulico se detuvo y una alarma estridente resonó a través del nivel. Di un paso atrás, tropezando, y solté la manguera. La mancha, ahora más grande, crecía y retrocedía, su luz interna intensificándose y atenuándose en un ritmo discordante. Era, innegablemente, algo vivo. El pánico atravesó mi miedo. Necesitaba reportar esto, necesitaba salir de ahí. Me giré para correr, para dirigirme al panel de comunicaciones al otro extremo de la sala, pero me quedé congelado. La mancha se movía de nuevo, más rápido ahora, fluyendo hacia el corredor de acceso principal, hacia el resto de la nave. No podía dejarla escapar, no antes de saber de qué era capaz. Tenía una responsabilidad con la nave, con la tripulación, incluso con los botas brillantes que me despreciaban. Quizás era estupidez, quizás era el efecto persistente del toque del vacío, pero no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que esta cosa, fuera lo que fuera, se extendiera por la colonia. La mancha comenzó a moverse más rápido, no solo extendiéndose, sino fluyendo con propósito hacia el corredor de acceso, hacia el resto de la nave. Avancé de golpe, balanceando la barra de refuerzo como un garrote, apuntando al centro de la masa. La barra de metal conectó y la mancha retrocedió, su forma ondulando violentamente. No era un sólido, pero tampoco un líquido. Era otra cosa. Mi golpe pareció causarle dolor, o, al menos, interrumpir su movimiento, pero no se dispersó. En cambio, la mancha se dividió en 3 gotas más pequeñas, pero de movimiento más rápido. 2 se lanzaron hacia adelante, deslizándose por las paredes, esquivando mis golpes, dirigiéndose directamente al corredor de acceso. Maldije, sabiendo que no podía bloquearlas a las 2. Esta cosa era inteligente, más de lo que había anticipado. Pero la tercera, la porción más grande de la mancha original, giró hacia la masiva tubería de entrada de residuos, la que conducía a la parte más profunda y oscura del nivel 5. El incinerador de sublimación. Esta tubería era lo suficientemente ancha como para acomodar objetos grandes, y esta gota restante era definitivamente lo suficientemente grande como para caber. Se deslizó hacia la amplia abertura circular de la tubería con una velocidad alarmante. Tomé una decisión en una fracción de segundo. El corredor de acceso conducía a áreas pobladas,
mientras que la tubería de entrada, por ahora, era un callejón sin salida que solo llevaba al incinerador. Podía intentar bloquear una de las manchas más pequeñas que se dirigían al corredor, potencialmente ralentizándola, o podía concentrarme en la masa más grande, la que parecía ser la parte principal de la entidad. Si podía detenerla, quizás las otras se disiparían. Corrí hacia la tubería de entrada, balanceando la barra de refuerzo nuevamente, tratando de alejar la gota negra de la abertura. Era como intentar luchar contra el humo. La barra pasaba a través de ella, ofreciendo poca resistencia, pero el desplazamiento del aire pareció empujarla ligeramente hacia atrás. Con un último impulso, se vertió en la tubería y desapareció en la oscuridad, dejando solo un tenue residuo aceitoso alrededor del borde. Me quedé allí, con el jadeo en el pecho, la barra de refuerzo colgando floja en mi mano, mirando al negro abismo de la tubería de entrada. Tenía que reportar esto, tenía que advertir a alguien, pero ¿quién le creería a las divagaciones de una rata chatarra tocada por el vacío? Me dirigí al panel de comunicaciones. La pantalla se activó, mostrando el impasible logo geométrico del colectivo. La IA que gobernaba nuestras vidas. Navegué por los menús y presenté un informe, detallando los eventos de la manera más clara y concisa posible. Entidad biológica anómala, escribí. Sustancia no identificada. Amenaza potencial para la integridad de la nave. Dudé antes de añadir. Observé movimiento direccional y división de la entidad. Ahí estaba. Hecho. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. Excepto que esperar no era exactamente mi fuerte, y el silencio del nivel 5, roto solo por el goteo de algún fluido desconocido de una tubería con fugas, empezaba a afectarme. Decidí dirigirme a mi unidad de habitación. Quizás un paquete de raciones y unas horas de sueño inquieto me despejarían la cabeza. Los corredores del nivel 5 estaban desiertos, como de costumbre. La mayor parte de la tripulación evitaba este sector, y los que trabajaban aquí probablemente ya estaban en sus literas, intentando dormir un poco antes de su próximo turno. Mientras caminaba, noté más señales de las anomalías. Manchas oscuras y aceitosas en las paredes, agrupadas alrededor de los conductos eléctricos y las rejillas de ventilación, casi como si se estuvieran alimentando de la energía de la nave. El metal bajo mis botas se sentía quebradizo en algunos lugares, como si la integridad del material estuviera comprometida. Mi unidad de habitación estaba ubicada en el sector 7, un bloque residencial para el personal de la cubierta inferior. Era un cubículo estrecho y sin ventanas, apenas lo suficientemente grande para una litera, un armario de almacenamiento y una pequeña unidad recicladora. Hogar. Dulce hogar. Pasé mi tarjeta de acceso y la puerta se abrió, revelando el interior familiar. Me desplomé en la litera, los eventos de las últimas horas repitiéndose en mi mente. La imagen de la masa negra y aceitosa, sus movimientos antinaturales, su inteligencia escalofriante, estaba grabada en mi memoria. El sueño, cuando finalmente llegó, fue agitado y lleno de sueños perturbadores. Veía la nave consumida por la negrura. Veía los rostros de la tripulación contraídos por el terror. Oía los gritos resonando por los corredores. Me desperté con un sudor frío, el sabor del miedo en la boca, la imagen de la masa negra aún vívida en mi mente. A la mañana siguiente fui directamente al comedor, esperando alguna respuesta. El comedor estaba ubicado en un área comunal del nivel 4, un nivel por encima del procesamiento de residuos. Era un espacio grande y ruidoso, lleno del ruido de las bandejas y el murmullo de las conversaciones. La comida era la habitual proteína reciclada e insípida, pero estaba caliente y llenaba. Escudriñé la sala buscando un rostro familiar, alguien con quien pudiera hablar, alguien que pudiera creerme. Distinguí a Tobías, un técnico de mantenimiento. Todos lo llamaban el viejo, aunque probablemente solo tenía 50 años.
Había trabajado en los niveles inferiores durante décadas y conocía las entrañas de la nave mejor que nadie, o eso decía. Era un tipo cínico que lo había visto todo y creía en muy poco. Aún así, respetaba la experiencia y había estado el tiempo suficiente como para saber cuando algo estaba realmente mal. «Tobías», dije, acercándome a su mesa. Él miró hacia arriba, su ojo bueno entrecerrado. El otro estaba reemplazado por una prótesis barata y mal ajustada. «Chatarra, ¿qué quieres?» «¿Has visto algo extraño últimamente?», pregunté, manteniendo la voz baja. «Anomalías, mal funcionamiento». Él resopló. «Toda esta maldita nave es una anomalía y funciona mal a diario». «No, quiero decir algo diferente», insistí. Le conté sobre las manchas negras y aceitosas, los objetos extraños, el encuentro en el centro de procesamiento de residuos. Él escuchó, su rostro sin revelar ninguna emoción. Cuando terminé, tomó un largo trago de su café reciclado, que olía sospechosamente a refrigerante de motor, y se secó la boca con el dorso de la mano. «¿Has estado otra vez con los analgésicos, chatarra?», preguntó, con voz ronca. «¿Viendo cosas que no están?» «Estoy serio, Tobías», insistí. «Esto es real. Algo le pasa a la nave». Suspiró, un sonido como de aire escapando de un neumático pinchado. «Mira, muchacho, he visto muchas cosas raras en mi tiempo. Esta nave es vieja y tiene sus peculiaridades. Las cosas se descomponen, los sistemas fallan. Es la naturaleza de las cosas. No significa que haya algún tipo de monstruo al acecho en las tuberías». «Pero...». «Nada de peros», me cortó. «Presentaste tu informe. Deja que el colectivo se ocupe. Para eso está». Sus palabras eran desdeñosas, pero vi un destello de algo en su ojo bueno. ¿Incertidumbre? ¿Temor? O quizás era solo la mala iluminación del comedor. Antes de que pudiera presionarlo más, los altavoces de arriba se activaron con un tono agudo. «Atención, tripulación», anunció una voz modulada y calmada, la voz del colectivo. «Se han reportado malfunciones menores en varios sectores. Los equipos de mantenimiento están abordando los problemas. Por favor, mantengan la calma y continúen con sus deberes». El anuncio fue seguido por una serie de actualizaciones, cada una detallando un mal funcionamiento diferente. Una fluctuación de energía en el sector 3, un hipo en el soporte vital en el sector 9, una brecha estructural rápidamente sellada, decía, en el sector 6, no muy lejos de mi unidad de habitación. No se dijo nada sobre el nivel 5, sobre el centro de procesamiento de residuos o la entidad que había encontrado. Era como si mi informe hubiera sido ignorado, tragado por la vasta e indiferente burocracia del colectivo. Con el paso del día, los malfuncionamientos se volvieron más severos, escalando de inconvenientes a francamente extraños. Ya no eran solo luces que se apagaban y temperaturas que fluctuaban. Ahora era mucho más inquietante. En el comedor, durante la cena, la gravedad fluctuó, no drásticamente, pero lo suficiente como para enviar objetos no asegurados flotando por la sala. El cabello de la gente se erizó, como si estuviera cargado de electricidad estática. Y un bajo temblor recorrió las placas del suelo. Se sentía como si la nave estuviera respirando. Un tipo, Kumar, juró que vio su reflejo en un panel del mamparo parpadear cuando él no lo hizo, mientras que otro reportó que los dispensadores de pasta nutricional en su sector estaban dispensando objetos aleatorios en lugar de comida. Un puñado de tornillos oxidados, un diente perfectamente formado y demasiado grande para ser humano, un trozo de cuerda deshilachada que se retorció ligeramente al tocarla. Luego estaban los gritos, no gritos de dolor o terror, sino gritos de confusión, de mentes que se deshilachaban. Resonaban por los corredores, imposibles de rastrear, cada uno cortado abruptamente, como si el que gritaba hubiera olvidado repentinamente cómo hacer el sonido, o quizás cómo ser humano.
La parte inquietante no eran solo los gritos en sí, sino las reacciones de quienes los oían. En lugar de apresurarse a ayudar, la gente se congelaba, los ojos muy abiertos y sin enfoque, los rostros pálidos y flojos, como si estuvieran escuchando algo más allá de los gritos. Intenté hablar con otros, advertirles, pero mis palabras fueron recibidas con escepticismo, miedo u hostilidad abierta. Mi reputación, como un paria tocado por el vacío, me precedía. Me veían como un viejo loco, una reliquia de una era pasada, un alborotador. Es el estrés, decían, el aislamiento. Nos está afectando a todos, simplemente ignóralo. Aconsejaban otros. El colectivo se encargará. Los malfuncionamientos empeoraban, sin duda. Parecía que cada vez que me daba la vuelta, otro sistema fallaba, otra alarma sonaba, otro pobre desgraciado perdía el control de la realidad. El comedor estaba lleno del sonido de bandejas caídas y maldiciones murmuradas. Las fluctuaciones de gravedad se volvían más intensas. Vi a un chico estrellarse contra el techo durante un cambio particularmente violento. Era parte del equipo de saneamiento, como yo, solo que más joven. Se veía aterrado. Y luego estaban los gritos, esos gritos confusos y desorientados que resonaban por los corredores, seguidos por ese extraño y inquietante silencio de todos los que los oían. Era como si la nave misma nos estuviera rechazando, intentando sacudirnos como si fuéramos pulgas. Un turno, mientras transportaba una carga de desechos compactados al incinerador, vi a Nash, mi capataz, parado junto a la cinta transportadora principal, su rostro contraído en una mueca. Siempre había sido un bastardo de cara amargada, pero esto era diferente. No era solo su cinismo habitual, esto era tensión. Se agarraba la cabeza, murmurando algo que no podía entender bien. Entonces lo vi, un delgado y viscoso hilo de esa misma sustancia negra y aceitosa que había encontrado en la compactadora, supurando de su oreja, manchando el cuello de su overol. Era apenas perceptible, un pequeño reguero contra la mugre de su uniforme, pero para mí era como un foco de luz en la oscuridad. Mi estómago se contrajo. Era la misma maldita cosa, la misma cosa que se había movido, que se había dividido y había escapado. La realización me golpeó. No era solo un mal funcionamiento, no era solo una falla aleatoria del sistema, era una infección. Y Nash, el pobre y gruñón Nash, era el paciente cero, o al menos uno de ellos. La sustancia negra, la entidad, fuera lo que fuese, se estaba extendiendo, usando a la tripulación como anfitriones, como incubadoras o como alimento. En los días siguientes, mi paranoia, una vez una brasa hirviente, se encendió en un fuego abrasador. Empecé a observar a la gente más de cerca, escudriñando cada rostro, cada gesto. Una vez que sabías qué buscar, era espantosamente obvio. El hilo apenas perceptible desde la oreja, la leve decoloración alrededor del canal auditivo, la mirada vidriosa y sin enfoque en sus ojos, la forma en que se movían ligeramente desincronizados, como títeres cuyas cuerdas eran manejadas por un titiritero inexperto. Intenté advertirles, intenté decirles lo que había visto, lo que sospechaba. «Están enfermos», les decía, agarrándoles los brazos, intentando que me miraran, que entendieran. «Hay algo dentro de ustedes, algo alienígena». Pero mis palabras eran como guijarros lanzados a un huracán. O me ignoraban, sus mentes perdidas en alguna alucinación personal, o me apartaban, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y miedo. «Aléjate de mí, chatarra», murmuraban. «No estás bien». No lo entendían. Sus mentes ya estaban comprometidas, sus pensamientos nublados por la influencia de la entidad. Estaban viendo cosas, oyendo cosas, experimentando sus propias realidades privadas mientras la nave se desmoronaba a su alrededor. Era como intentar explicar el color a un hombre ciego de nacimiento.
Y entonces un pensamiento escalofriante me golpeó. Yo no había visto la sustancia negra supurando de mis propias orejas. Lo revisaba todos los días, múltiples veces al día, en el espejo rajado de mi unidad de habitación, usando una pequeña linterna para mirar dentro de mi canal auditivo. Nada. ¿Por qué no estaba infectado? El incidente de hace 30 ciclos, el que me había dejado con un ojo inútil y un dedo menos, el que me había llenado de un vacío inquietante. Esa era la clave. De alguna manera, ese evento me había cambiado, me había hecho inmune. La entidad había estado allí en ese entonces, de alguna forma, en ese destello cegador de luz, en ese dolor ardiente. Me había tocado, me había marcado, pero en lugar de infectarme, me había otorgado resistencia. El peso de esta realización era inmenso. Era un paria, un bicho raro, pero también posiblemente el único que podía detener esto. ¿Pero cómo? Yo era solo un técnico en gestión de residuos, un transportista de chatarra. No era un científico, ni un ingeniero, ni un soldado. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien con autoridad, alguien que me creyera, alguien que no estuviera infectado. ¿Pero quién? La nave se estaba desmoronando, la tripulación estaba perdiendo la cabeza y el colectivo, nuestro guardián IA omnipresente, era o indiferente o ignorante. Entonces pensé en el comandante Croft, jefe de seguridad. Un bota brillante, sí, pero uno con reputación de estricta e inquebrantable adherencia al protocolo. Era un hombre de lógica, de orden, un hombre que exigía pruebas. También era conocido por su mente aguda y su dedicación a la seguridad de la nave, incluso si sus métodos a menudo se consideraban duros. Era mi mejor opción. Quizás mi única. Pero necesitaba ser cuidadoso. Necesitaba evidencia. Algo concreto. Algo que ni siquiera Croft pudiera desestimar. Decidí regresar. Regresar a donde todo empezó. El nivel 5, el centro de procesamiento de residuos. Si la entidad todavía estaba allí, si de alguna manera podía capturar una muestra, documentar su comportamiento, quizás podría convencer a Croft. El centro de procesamiento de residuos estaba aún más caótico que antes. La sustancia negra y aceitosa estaba por todas partes, extendida por el suelo, cubriendo las paredes, goteando del techo. Parecía estar buscando activamente las fuentes de energía de la nave, atraída por ellas como una polilla a una llama. No podía simplemente llamar a Croft y esperar que bajara aquí basándose en mi palabra. Los botas brillantes no confiaban en los transportistas de chatarra. Necesitaba pruebas, algo innegable. Usando contenedores improvisados, latas de raciones desechadas, recipientes de metal salvados, recolecté muestras de la sustancia. No fue fácil. La cosa era difícil de contener, constantemente cambiando, intentando escapar, como si fuera consciente de mis intenciones. Reaccionaba a mi presencia, su superficie ondulando, su brillo interno intensificándose y atenuándose erráticamente. Logré atrapar algo de ella, sellando los contenedores lo mejor que pude. Armado con mis muestras, me dirigí a encontrar al comandante Croft. Era hora de presentar mi caso, de convencerlo antes de que toda la nave sucumbiera a la contaminación expansiva. Si podía hacer que me creyera, que actuara, entonces quizás aún pudiéramos detener esta cosa antes de que nos consumiera a todos. Me dirigí a la sede de seguridad, una sección brillantemente iluminada de la nave, que se sentía a un mundo de distancia de las profundidades mugrosas del nivel 5. Este era territorio de botas brillantes, y me sentía profundamente fuera de lugar, un engranaje oxidado en una máquina reluciente. Conseguir una audiencia con el comandante Croft fue, como era de esperar, como intentar conseguir una audiencia con el colectivo mismo. Pasé horas en la sala de espera fuera de su oficina, rodeado de personal de seguridad uniformado que me miraba con suspicacia. Mis overoles mugrosos y la colección de contenedores improvisados y sellados, que ahora vibraban ligeramente, que llevaba, no inspiraban precisamente confianza.
Solo podía imaginar lo que estarían pensando. Probablemente que era un lunático de los niveles inferiores que finalmente había enloquecido. Quizás lo había hecho. Finalmente la puerta de la oficina de Croft se abrió y una joven y severa alférez me hizo una seña para que entrara. El comandante Croft lo verá ahora. La oficina de Croft era tan austera y funcional como el hombre mismo. Sin toques personales, solo un escritorio, unas cuantas sillas y una gran pantalla de visualización que mostraba un esquema de la nave. Croft, una figura imponente y alta con el cabello gris cortado al rape y ojos tan fríos y duros como el casco de la nave, estaba de pie junto a la pantalla, estudiando los datos con ojo crítico. No me reconoció al principio, dejándome allí parado como un espécimen bajo un microscopio. «Comandante», comencé, mi voz más ronca de lo habitual. «Necesito». «Sé por qué está aquí, Kemp», interrumpió, su voz aguda y precisa. «Usted reportó una anomalía, una entidad». Se giró para enfrentarme. «Y ha traído muestras». Asintió hacia los contenedores que sostenía. Coloqué los contenedores sobre su escritorio. El metal sonó contra la superficie lisa. «Es real, señor. Se está extendiendo. Ha infectado a la tripulación». Le expliqué todo, desde el encuentro inicial en el centro de procesamiento de residuos hasta la sustancia negra, supurando de la oreja de Nash, hasta mi teoría sobre el toque del vacío y mi propia inmunidad. Croft escuchó pacientemente, con las manos entrelazadas a la espalda. Hizo preguntas puntuales, indagando en detalles, probando la veracidad de mis afirmaciones. Examinó los contenedores, sus ojos entrecerrados en escrutinio. La forma en que se mantenía, la forma en que hablaba, dejaba claro que no era un hombre con quien se pudiera jugar. Pero también era un hombre de lógica, un hombre que valoraba la evidencia. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento, sus ojos fijos en los contenedores. El silencio se extendió, puntuado solo por la leve vibración de la sustancia negra en su interior. Finalmente, habló, su voz baja y seria. «Le creo, Kemp». Un alivio me inundó, tan potente que casi me dobló las rodillas. Me creía. Gracias al vacío, me creía. «Pero», continuó, su voz endureciéndose, «creer no es suficiente. Necesitamos pruebas, pruebas concretas e irrefutables». Ordenó una investigación discreta, movilizando un pequeño equipo para verificar mis afirmaciones. Examinaron en secreto a miembros de la tripulación, enfocándose en aquellos que exhibían los síntomas que describí. Analizaron muestras de la sustancia negra, comparándolas con las que yo había proporcionado. Los resultados fueron innegables. La sustancia negra estaba presente en los miembros de la tripulación afectados, y su comportamiento coincidía con mis observaciones. Era una forma de vida, una entidad alienígena, y se estaba extendiendo por la nave, alimentándose de las emociones negativas de la tripulación, amplificando sus miedos y ansiedades, y usando la red de energía de la nave para reproducirse. Croft actuó con rapidez y decisión. Puso en cuarentena los sectores más afectados, incluyendo grandes partes de los niveles inferiores, aislando a los infectados del resto de la población. No era una solución perfecta, pero era lo mejor que podíamos hacer en las circunstancias. Luego reunió a un equipo de científicos e ingenieros, seleccionados por su experiencia y su capacidad para trabajar bajo presión. Entre ellos estaba la doctora en jefe de medicina, Lila West, un nombre que no había escuchado antes. Aparentemente era una especie de genio médico, conocida por sus métodos no convencionales y su intelecto agudo. Apenas parecía lo suficientemente mayor para ser doctora, y mucho menos la doctora en jefe, pero la intensidad en sus ojos, la agudeza de sus movimientos, hablaban por sí solas. Estaba explicando sus hallazgos a Croft y a un puñado de otros oficiales, su voz rápida, sus manos gesticulando animadamente. Yo me quedé en la periferia,
intentando seguir su jerga técnica, sintiéndome como un engranaje oxidado en una máquina finamente afinada. El campo bioeléctrico de la entidad interfiere directamente con los neurotransmisores en el cerebro humano, decía, señalando un diagrama complejo proyectado en la pared, un revoltijo de colores y líneas que supuestamente representaba una vía neural. Específicamente, inhibe la liberación de serotonina y dopamina, mientras amplifica la producción de cortisol y adrenalina. Esto crea un ciclo de retroalimentación, un círculo vicioso de miedo y ansiedad del que la entidad se alimenta. Luego, volvió su atención a un vial pequeño e inocuo lleno de un líquido transparente. Esto, declaró, sosteniendo el vial, es la clave. Mi medicación. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina sintético. Usualmente se receta para un trastorno neuroquímico raro, pero también tiene un efecto secundario inesperado. Interrumpe la capacidad de la entidad para interactuar con el sistema nervioso humano. Bloquea su acceso, como un cortafuegos. Ella también, como supe después, era inmune a la entidad, no debido a algún toque del vacío, sino por una condición médica rara que la obligaba a tomar una medicación específica, una medicación que coincidentemente contrarrestaba los efectos de la entidad. Explicó su teoría, cómo una versión modificada y concentrada de la medicación podría usarse para forzar a la entidad a salir de los miembros de la tripulación infectados. Era una idea radical, rayana en lo insano, pero era el primer destello de esperanza que teníamos desde que comenzó esta pesadilla. Me encontré atraído por su órbita. Su confianza era contagiosa. Podría ser posible sintetizar una versión más potente e incluso dispersarla a través del sistema de ventilación. Intervino una voz. Era un hombre mayor, su rostro marcado por el cansancio de alguien que había pasado toda una vida trabajando en las entrañas de la nave. Se presentó como Wallace, uno de los ingenieros senior responsables del mantenimiento de los sistemas de soporte vital y ambientales de la nave. Había estado siguiendo el trabajo de la doctora West con gran interés, reconociendo el potencial de su descubrimiento. Aparentemente, él se había especializado en el tipo de sistemas que se necesitarían para hacer de su teoría una realidad. En los días siguientes, la doctora West y su equipo trabajaron en aislar el compuesto activo en su medicación, experimentando con diferentes formulaciones para encontrar la forma más efectiva de convertirla en un arma contra la entidad. Usaron muestras de la sustancia negra, tomadas de miembros de la tripulación infectados, sometiéndolas a varias concentraciones del compuesto. Wallace demostró ser un activo invaluable. Su conocimiento de los sistemas de la nave fue crucial para modificar el equipo para sus experimentos. Observé, fascinado, cómo la sustancia negra retrocedía ante la medicación, sus movimientos volviéndose lentos, su brillo aceitoso y vibrante atenuándose. Era como ver a un depredador convertirse en presa. En un experimento particularmente llamativo, una muestra de la entidad, colocada en un matraz de cultivo sellado usualmente usado para cultivar muestras biológicas, literalmente intentó escalar las paredes para escapar de la medicación, sus movimientos desesperados, casi frenéticos. Es como si fuera alérgica a esto, murmuró la doctora West, sus ojos fijos en la sustancia retorciéndose. El compuesto desestabiliza su campo bioeléctrico, interrumpe su capacidad para mantener la cohesión. Finalmente desarrollaron un método para refinar y concentrar el compuesto, creando una solución potente que podría administrarse en masa. Wallace, con su experiencia en ingeniería, ideó una forma de vaporizar la solución y dispersarla a través del sistema de ventilación de la nave, una red de conductos que llegaba a cada rincón de la colonia. El plan era audaz. Íbamos a inundar toda la nave con una sustancia que expulsaría a la entidad de cada miembro de la tripulación infectados simultáneamente. No teníamos idea de cómo reaccionaría la entidad,
cómo se comportaría cuando fuera forzada a salir a la luz. Pero nos habíamos quedado sin opciones. Era nuestra única oportunidad de reclamar la nave. El comandante Croft, después de una cuidadosa consideración, dio la orden. La dispersión comenzó. El compuesto modificado silbó dentro del sistema de ventilación, transportado por el aire reciclado, un arma silenciosa e invisible contra un enemigo invisible. Los efectos fueron inmediatos y dramáticos. Por toda la nave, los miembros de la tripulación infectados comenzaron a experimentar el proceso de expulsión. No fue bonito. La sustancia negra, una vez escondida dentro de sus cuerpos, supuró de sus orejas, narices, bocas, manchando su piel, su ropa, el suelo. Se retorcían, vomitaban, gritaban, sus cuerpos convulsionando mientras la entidad era expulsada por la fuerza. Lo vi suceder en el comedor durante la cena. Un momento, la gente comía, hablaba, seguía con sus rutinas. Al siguiente, se retorcían en el suelo, la sustancia negra brotando de sus orificios, sus rostros contraídos por el dolor y la confusión. Era una escena sacada de una pesadilla. Los no infectados entre nosotros, yo incluido, solo podíamos observar con horror, sintiendo lástima y repulsión. Entonces comenzó a suceder algo aún más extraordinario. La entidad expulsada, ya no anclada a un anfitrión humano, comenzó a moverse, a fluir junta. Las gotas individuales, los pequeños regueros, se coalescían, atraídos por alguna fuerza invisible, formando masas más y más grandes de la sustancia negra y aceitosa. Los sensores internos de la nave, ahora reutilizados para rastrear a la entidad, mostraban que retrocedía, fluyendo de regreso hacia su punto de origen, de regreso hacia el nivel 5, el centro de procesamiento de residuos. Era un éxodo masivo, una huida desesperada de regreso a las profundidades familiares de las que había emergido. Croft ordenó la evacuación del nivel 5, sellando el sector, transformándolo en una zona de contención. Teníamos que evitar que la entidad escapara, que encontrara una nueva forma de extenderse. Y ahí era donde yo entraba. Kemp, dijo Croft, usted conoce el nivel 5 mejor que nadie. Necesito que lidere un equipo ahí abajo. Necesitamos contener esta cosa, dirigirla hacia la escotilla principal de dirección de residuos. ¿Puede hacerlo? No era una pregunta, no realmente. Era una orden, y sabía que no podía negarme. Era tocado por el vacío, inmune a la influencia de la entidad e íntimamente familiarizado con las profundidades del nivel 5. Era mi responsabilidad. Sentí como si siempre hubiera estado destinado a volver a mí, al lugar donde todo comenzó. Sí, señor, puedo hacerlo. Wallace y un puñado de personal de seguridad, equipados con unidades de contención modificadas, dispositivos que emitían un campo de energía enfocado que repelía a la entidad, formando una especie de barrera móvil, fueron asignados a mi equipo. Entramos al nivel 5. Un pueblo fantasma ahora. El centro de procesamiento de residuos era una escena de caos absoluto. La sustancia negra estaba por todas partes, cubriendo las paredes, el suelo, la maquinaria. Una masa bulliciosa que llenaba la cámara principal. Era más grande de lo que nunca la había visto. Una única entidad gigantesca, su superficie agitándose, sus movimientos agitados, casi iracundo. Las unidades de contención, afortunadamente, funcionaron como se anunciaba. La entidad retrocedía ante los campos de energía, sus movimientos volviéndose lentos, vacilantes cuando se enfrentaba a las barreras. Trabajamos en tándem, usando las unidades para empujar a la entidad, para dirigirla hacia la escotilla de eyección de residuos, una abertura circular masiva en el suelo, usualmente utilizada para desechar residuos compactados. Empujamos, dirigimos, acorralaos centímetro a centímetro agonizante, forzando a la entidad hacia la escotilla de eyección. Finalmente la teníamos acorralada.
la masa masiva de la entidad presionada contra la abertura circular, sus movimientos restringidos. Me acerqué al panel de control de la esclusa de eyección de residuos, mi mano flotando sobre el interruptor de activación. Este era el momento. La purga final. La esclusa, normalmente usada para eyectar residuos compactados, seguía un principio básico. 2 puertas y una sola cámara, diseñada para ciclar entre la presión interna de la nave y el vacío del espacio. Inicié la secuencia. Primero, la puerta interior, que separaba la esclusa del centro de procesamiento de residuos, se selló, aislando la cámara. Luego, los sistemas automatizados comenzaron el proceso de descompresión, reduciendo gradualmente la presión del aire dentro de la esclusa. Podía oír las bombas trabajando, el aire siendo ventilado, el metal gimiendo bajo la presión cambiante. La entidad pareció sentir el cambio, sus movimientos volviéndose más frenéticos, desesperados. Empujó contra los campos de contención con renovado vigor. Los sensores incorporados indicaron que la descompresión estaba completa. Era hora del siguiente paso. Activé el mecanismo de la puerta exterior. La puerta exterior, una barrera masiva reforzada diseñada para resistir el vacío del espacio, comenzó a retraerse. Se movía lentamente, abriéndose directamente al exterior de la nave. Con la puerta exterior abierta, la entidad, impulsada por la diferencia de presión y repelida por nuestros campos de contención, fue forzada al vacío. Los monitores conectados a sensores dentro de la esclusa mostraban su progreso como una masa negra, cambiante en el esquema, alejándose rápidamente de la nave. Los sensores registraron una caída repentina de masa dentro de la cámara, indicando una eyección exitosa. Observé los datos en los monitores. La masa negra, una vez tan aterradora, tan insidiosa, encogiéndose en el esquema, finalmente desapareciendo por completo, eyectada al negro abismo. Se había ido. Tomó unos minutos más para que la esclusa completara su ciclo, represurizándose y reiniciándose para operación normal. Luego se dio la señal de todo despejado. Las secuelas fueron un período de recuperación, de curación, de intentar dar sentido a lo que habíamos experimentado. La tripulación, aunque conmocionada, lentamente volvió a sus rutinas. La medicación, resultó, no tenía efectos negativos duraderos, aunque el recuerdo de la infección, la sensación de ser invadido, de perder el control, persistía. La doctora West continuó su investigación, analizando los rastros residuales de la entidad, con la esperanza de desbloquear los secretos de su biología, sus orígenes. La medicación se convirtió en una parte estándar de los protocolos médicos de la nave, una salvaguarda contra cualquier encuentro futuro. Wallace, su experiencia ahora reconocida, recibió un nuevo rol supervisando la implementación de nuevas medidas de seguridad, asegurando que la nave estuviera mejor preparada para lo desconocido. Y yo ya no era solo chatarra, el paria tocado por el vacío. Era el que se había enfrentado a la entidad, el que había ayudado a salvar la nave. Me encontré en una posición inesperada, un enlace entre los botas brillantes y los niveles inferiores. Mi conocimiento del vientre de la nave era repentinamente valorado. Mi voz, finalmente, era escuchada. La colonia continuó su viaje, para siempre cambiada por su encuentro con la entidad. Habíamos mirado al abismo, y el abismo nos había devuelto la mirada. Pero habíamos sobrevivido, nos habíamos adaptado, habíamos aprendido, y éramos más fuertes, más unidos, más conscientes del delicado equilibrio entre la humanidad y el vasto e implacable cosmos. Los niveles inferiores, una vez descuidados, ahora eran vistos como vitales. Sus habitantes ya no eran solo engranajes en la máquina, sino una parte integral de la supervivencia de la nave. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad dentro de nosotros mismos y habíamos emergido no ilesos, sino intactos. El vacío todavía estaba ahí fuera, vasto e incognoscible,
Pero ya no estábamos solo a la deriva. Estábamos navegando.